Dos autos salen de dos ciudades A y B situadas a 1400 kilómetros de distancia y van uno hacia el otro. El de A sale a las 6 de la mañana a 100 kilómetros por hora y el de B sale a las 8 de la mañana y va a 50 kilómetros por hora. Ahora vienen las dos preguntas en una. ¿A qué hora se encontrarán? Esa es la primera pregunta. ¿A qué hora se encontrarán? ¿Cierto? La segunda pregunta que debemos responder es ¿a qué distancia de los puntos A y B? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es, vamos a hacer acá un bosquejo, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, por ejemplo, que aquí está A, ¿cierto? Y vamos a suponer que por aquí está B. Ahora, lo que vamos a hacer es ir entendiendo el ejercicio paso a paso. Entonces, acá lo que nos está diciendo, ¿cierto? Es lo siguiente. Nos dice, dos autos salen de dos ciudades. Entonces, acá tenemos que los dos autos salen de dos ciudades. Por lo tanto, a este de acá vamos a tener dos autos, el auto A y el auto B. Entonces, el auto A, vamos a hacer aquí un bosquejo. Entonces, este es el auto A, ¿cierto? El auto A, y vamos a decir que ese auto A va a salir, ¿cierto? Ese auto A, vamos a decir nosotros que tiene una velocidad. Esa velocidad, vamos a decir que es la velocidad A, está dada por 100 kilómetros por hora, ¿cierto? 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de un auto que vamos a decir nosotros que es el auto B. Ese auto B va de esta manera. Entonces vamos a dibujar nuevamente el carro. Y ese auto vamos a decir que vamos a llamar que viene a una velocidad B de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Antes de continuar debemos acordarnos de lo siguiente, ¿cierto? Vamos a decir que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Muy indispensable tener esto en la mente. También si yo despejo, voy a tener que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre tiempo. Y si volviera a despejar, pero en este caso a tiempo, vamos a decir que eso es igual a distancia sobre velocidad. Bueno, ya con estas me voy a defender. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es hallar la distancia de A. Utilizando, ¿cierto? Vamos a utilizar la distancia de A utilizando esta, ¿cierto? Esta formulita. Entonces vamos a decir que la distancia, en este caso, vamos a decir que la distancia de A, ¿cierto? Vamos a hallar la distancia de A. Entonces, la distancia de A es igual, entonces, a la velocidad de A por el tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a decir 100 kilómetros, 100 kilómetros, ¿cierto? Por hora. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, pero antes de cualquier cosa, tenemos que mirar acá lo siguiente. Acá nos dicen a nosotros que ese auto sale ¿a qué horas? A las 6 de la mañana, ¿cierto? A las 6 de la mañana. Ahora, de 6 de la mañana a 8 horas, ¿cuánto hay? Muy bien, de 6 a 8 tenemos 2 horas, así que vamos a colocar aquí por 2 horas, ¿cierto? Y como estos factores son iguales, hora y hora, entonces se suprimen.
y 100 por 2 nos queda 200 kilómetros, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que 200 kilómetros es la distancia de A. ¿Listo? Bueno, 200 kilómetros es la distancia de A. Ahora, ¿cómo hacemos para analizar la distancia de B? ¿Cierto? Porque esto también es otra pregunta que nos va a permitir encontrar las respuestas de a qué hora se encontrarán y a qué distancia de los puntos A y B. Entonces, ¿cuáles son las dos distancias? Entonces vamos a decir que en total, ¿cierto? Que en total vamos a tener que si yo tuviera la distancia de A, ¿cierto? Más la distancia de B, las dos distancias sumadas me dan 1400 kilómetros, ¿cierto? Entonces eso es igual a 1400 kilómetros. Pero resulta que ya la distancia de A la tengo. Así que voy a representarla de la siguiente manera. Voy a decir 200 kilómetros más la distancia de B es igual a 1400 kilómetros, ¿cierto? Ahora, la idea es despejar la distancia de B. Lo que voy a hacer es restar a ambos lados 200 kilómetros, lo cual esto me va a quedar que la distancia de B es igual a 1400 kilómetros, ¿cierto? Menos 200 kilómetros. Por lo tanto, voy a llegar a la siguiente afirmación. Voy a decir que la distancia de B es igual a 1400 menos 200, voy a tener 1200 kilómetros, ¿cierto? Entonces ya tengo esta distancia de B. ¿Listo? Ya tengo esa distancia de B. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar las dos velocidades. Ya se van a dar cuenta para qué voy a sumar las dos velocidades. O sea, voy a sumar la velocidad de A más la velocidad de B. Entonces, por acá voy a colocar velocidad de A más velocidad de B. Esto es igual, reemplazamos. ¿Quién es velocidad de A? 100 kilómetros por hora más, ¿y quién es velocidad de B? 50 kilómetros por hora. Sumamos, ¿cierto? Son dos fracciones que aparentemente son homogéneas porque la hora, ¿cierto? Que está en el denominador es la misma. Entonces, la suma de fracciones homogéneas me va a decir lo siguiente. Esto me va a quedar 100 kilómetros más 50 kilómetros, ¿cierto? Y la hora abajo. Y por último lo sumo y esto me va a dar 150 kilómetros sobre hora. Ya tengo las dos velocidades, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar lo siguiente, ¿cierto? Voy a aplicar distancia sobre velocidad. Quiere decir que voy a aplicar esta formulita ahora. ¿Y por qué voy a aplicar esta fórmula ahora? Porque necesito responder a la primera pregunta. ¿A qué hora se van a encontrar? ¿Cierto? Para eso necesito el tiempo. Por lo tanto, para hallar tiempo necesito ahora distancia sobre velocidad. Tengo la distancia de B, ¿cierto? Miren, aquí está la distancia de B. Entonces, quiere decir que debo dividir la distancia de B sobre la suma de las velocidades, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar de la siguiente manera. Voy a hacerlo más abajito. Entonces voy a tener 1200, ¿cierto? 1200 kilómetros y lo voy a dividir todo esto entre 150 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, como ustedes se dan cuenta, es una división, ¿cierto? Aplicamos conceptos de fracciones, lo más sencillo. Entonces voy a decir lo siguiente. Esto me va a quedar a mí de la siguiente manera. 1200
kilómetros sobre... Ahora, ¿cómo vuelvo fracción? Un número entero, colocándole un 1 en el denominador, ¿cierto? Entonces voy a decir acá 1, ¿cierto? Ahora, sobre todo esto, 150 kilómetros por hora. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar producto de extremos por producto de medios, o como se le conoce la ley de la oreja. En mi caso me gusta aplicar lo siguiente, que también se puede decir que es un resumen de la propiedad de producto de extremos por producto de medios. Decir, 1200 kilómetros sobre 1, ¿cierto? Sobre 1. Ahora, por, y la fracción que está abajo la intercambio, quedando acá 150 kilómetros sobre, y acá la h, ¿cierto? Intercambié. Ahora, los factores que se repiten, entonces, este y este, se dividen. Esto no quiere decir que los elimino, no. Kilómetro sobre kilómetro, eso es igual a 1, ¿cierto? Ahí lo que está en el fondo ocurriendo es que estoy dividiendo. Ahora, voy a tener que esto es igual a 1200 h sobre 150. ¿Listo? Ahora, cuando yo elimino este 0 con este 0, no es porque los ceros se repitan, ojo a eso. Lo que está pasando es que en el fondo estoy dividiendo por, en este caso, 10, arriba y abajo, ¿cierto? 1200 es igual a 120 por 10 y 150 es igual a 15 por 10. Ahora, esto es igual. Ese 120 lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto es igual a 12 por 10, ¿cierto? Así que 12 por 10 lo voy a escribir como 4 por 3, 12, ¿cierto? Y 10, ¿cómo lo escribo? Como 5 por 2, ¿cierto? Lo único que hice fue reescribirlo. Ahora voy a reescribir el 15. El 15 es igual a 5 por 3, ¿cierto? Y no puede faltar el h. Ahora, lo que voy a hacer es simplificar. Este 3 lo simplifico o se divide, ¿no? 3 dividido 3 y acá 5 dividido 5. Y por último ya tengo la respuesta. Ojo a esto. Esto quiere decir que el tiempo va a ser igual a 4 por 2, 8 horas. ¿Cierto? 8 horas. Ahora, muy atentos a lo siguiente. Muy atentos a lo siguiente. Ahora, la distancia, ¿cierto? De B, la distancia de B. Entonces, vamos a mirar. El carro B salió a las 8 de la mañana. Quiere decir que entonces a las 8 de la mañana salió el carro B, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, después sigue 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 pm, ¿cierto? 8 horas, vamos a contabilizarlas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces ya sabemos, en este caso, que él se encontró a las 4 de la tarde. Ahora, para hacer el siguiente, entonces para hacer el siguiente vamos a mirar cómo hacemos el siguiente, ¿cierto? El otro carro arrancó a las 6 a.m. Entonces vamos a contar hasta qué horas llegó a las 4. ¿Cuántas horas pasaron para que llegara a las 4? Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y 4 pm. Para el carro A
¿cierto? Ya no transcurrieron 8 horas, transcurrieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Quiere decir entonces que el tiempo para el carro A fue de 10 horas. Entonces aquí al frente voy a decir lo siguiente: T igual a 10 horas. Entonces, ya tenemos la primera pregunta respondida, ¿cierto? La primera pregunta resuelta nos preguntaba a qué hora se encontrarán. Entonces ya sabemos que el carro A, ¿cierto? Se encuentran los dos a las 4 de la tarde. La diferencia es que el carro A lo hace en 10 horas y el carro B lo hace en 8 horas. Ahora, la siguiente pregunta es la que vamos a responder. Esa siguiente pregunta nos dice, ¿y a qué distancia de los puntos A y B? Ahora, sencillo. Vamos a aplicar ahora lo siguiente. Vamos a aplicar ahora esto que dice distancia igual a velocidad por tiempo. Porque ahí vamos a mirar a qué distancia es que se encuentra. Entonces ahora sí vamos a decir lo siguiente. La distancia, entonces, decimos aquí, distancia de A es igual a velocidad A por el tiempo A, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, la velocidad A, entonces tenemos, en este caso, 100 kilómetros por hora, ¿listo? Por el tiempo de A, en este caso son 10 horas, ¿cierto? Son 10 horas. Entonces, esto es igual, este y este, ¿cierto? Se dividen y nos queda entonces 10%, entonces eso va a ser igual a 1000 kilómetros. Entonces, la distancia de A es, cuando se encuentra con el otro carro, va a 1000 kilómetros. Ahora, hacemos lo mismo, pero con B. Distancia de B es igual a velocidad B por tiempo B, y esto nos va a dar velocidad B es igual a 50 kilómetros por hora y el tiempo B es de 8 horas, ¿cierto? Ahora, esto es igual, hora y hora se dividen y tenemos 8, en este caso 8 por 0, 0, 8 por 5, 40 kilómetros. Por lo tanto, decimos que la distancia en que se encontró al otro fue de 400 kilómetros. Y listo, ahí tenemos el ejercicio hecho. Espero que les haya sido útil para todos ustedes. Hasta la próxima.